Buenos días, estimados doctorandos. Continuando con las exposiciones, en este momento vamos a tratar de hablar sobre el control constitucional y específicamente sobre el control difuso. Inmerso, pues en la Carta Magna, como todos ustedes conocen, se encuentra inmerso en el artículo 334 de la Constitución. El control constitucional definitivamente es una de las mm, áreas fundamentales de la Constitución y que debemos de manejar tanto eh, fiscales, jueces y abogados defensores, porque es una de las maneras de preservar o de mantener o de cuidar los derechos fundamentales de los individuos, de las personas. Estos controles o este control constitucional, como hablamos en la clase anterior, está inmerso justamente en los tratados internacionales, en los cuales Venezuela es firmante de los mismos. Entre estos tratados internacionales, nosotros podemos decir que en la Carta Magna se encuentran justamente en el artículo 22, 23, así como en el artículo 152, 153, 154, 155 de nuestra Constitución. Los tratados internacionales en nuestra Carta Magna no son supraconstitucionales, sino están al mismo nivel de la Constitución. Y el Estado debe ser respetuoso de estos tratados que firma como tal. El, el, en este momento, para nosotros poder entender, no, porque nosotros lo manejamos como abogados perfectamente bien, para refrescar los conocimientos, sería necesario que fuésemos y revisáramos lo que es la tabla normativa de los derechos humanos. Porque estos tratados o este control constitucional justamente está inmerso en la defensa de los derechos humanos, estén o no estén en la Constitución como tal. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como abogados revisemos cuidadosamente y a profundidad esta tabla de normativa de los derechos humanos. En esta tabla normativa de los derechos humanos, pues vamos a apreciar prácticamente los tratados de mayor importancia o fundamentales en los cuales se basa nuestra Carta Magna como tal. Tenemos, por lo menos, pudiésemos empezar hablando de los derechos civiles y políticos. Entre los derechos civiles y políticos tenemos el derecho a la vida. Como todos lo conocemos, se encuentra inmerso en el artículo 43 de la Carta Magna. Hay estados o naciones que tienen la figura de la muerte inducida o la ley para quitarle la vida a las personas. El caso de Estados Unidos, por lo menos. Mientras que en Venezuela es uno de los derechos prioritarios que la Constitución defiende como tal. Estos derechos civiles o políticos son fundamentales. Tenemos, por lo menos, hay algo de importancia y tenemos leyes aquí en Venezuela, como el derecho a la integridad personal de los ciudadanos o de los seres vivos. El derecho a la libertad, inmerso en el artículo 44 de la Constitución. El derecho a la imputabilidad o el derecho al debido proceso, que se encuentra inmerso en el artículo 49. Así nosotros podemos seguir hablando de la importancia que tiene estos tratados internacionales. Por lo tanto, les sigo insistiendo que para que entendamos, la palabra no es entender, para que refresquemos los conocimientos como abogados, que nos paseemos por esta tabla normativa de los derechos humanos. Tenemos también los derechos económicos, derechos sociales, el derecho cultural, los derechos a la educación, derechos ambientales. Los derechos ambientales, pues los tenemos inmersos en artículos 127, 128 y 129 de la Carta Magna. Cuando hablamos de derechos ambientales, pareciera que es uno de los derechos
que realmente nosotros como abogados a veces no nos preocupamos por ahondar en este aspecto. Y la parte ambiental, si revisáramos nosotros lo que llamamos las revoluciones científicas, pudiésemos ver cómo ha ido generando cambios estas revoluciones en la parte política o geopolítica de las naciones. Y podemos observar que uno de los principales fenómenos que estamos viviendo actualmente es justamente la contaminación ambiental, que está produciendo más muertes y más desolación que las enfermedades, por lo menos la enfermedad actual que estamos viviendo, el COVID-19. Sin embargo, es fundamental que nosotros como abogados le prestemos mayor hincapié o eficiencia a este tipo de derechos, los derechos ambientales como tal, porque de esta manera es que nosotros podemos salvar el planeta o contribuir con la salvación del planeta. Aquí podemos hablar nosotros de la justicia. La justicia está inmersa también en nuestra Constitución, en el artículo 27. Es una de las grandes innovaciones de nuestra Carta Magna, para que son medidas de protección al ciudadano como tal. También nosotros tenemos que ver todo lo referente a los deberes y obligaciones de los estados, que deben de cumplir de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo a, a las relaciones de los derechos humanos donde Venezuela es firmante. También tenemos que revisar a plenitud todas las violaciones de los derechos humanos. En cuanto, si nosotros pudiésemos apreciar el Código de Bustamante, pudiéramos ver lo que es el genocidio, pudiéramos ver lo que es la tortura, pudiéramos ver lo que es la esclavitud, trata de forzada de personas, pudiésemos ver la propaganda a favor de la guerra, pudiéramos ver el terrorismo, en fin, hay una serie de actividades que nosotros debemos de manejar o por lo menos tener claro para poder estar inmersos en una defensa o en una acusación como tal. Sigo insistiendo que esta tabla de derechos humanos es de vital importancia y que ahí está plasmada todo lo relacionado a los derechos humanos. Por lo tanto, les hago y les reitero pues que analicemos este tipo de material para poder entender posterior lo que vamos a hablar. En cuanto a los controles constitucionales, pues esto lo vamos en la clase justamente que tenemos mañana, en la clase interactiva, vamos a profundizar sobre el control constitucional. Y le decíamos que el control constitucional es mucho más profundo de lo que creemos que está inmerso en el artículo 334 de la Constitución. Entonces, este control el control difuso le permite al juez desaplicar las normas en función de su máxima experiencia cuando una norma colide con la Carta Magna o la Constitución. Este control definitivamente es una de las herramientas que tenemos que asumir a plenitud para poder nosotros estar acorde con las nuevas tecnologías jurídicas para poder intentar una buena defensa en el caso de los abogados defensores, para poder implementar una buena sentencia en el caso de los jueces y para poder implementar una buena acusación en el caso de los fiscales. La Corte Primera de Contencioso Administrativo lo define como el ejercicio de la justicia constitucional por medio de la cual se atribuye la competencia a todos los jueces de la República a desaplicar normas que colidan definitivamente con la Carta Magna. Y
pudiésemos observar que la Sala Constitucional en la sentencia del 18 de diciembre del 2014 también define este control constitucional, pero esta sentencia les recomiendo que la bajemos y la leamos porque no solamente es la definición del control, sino el contenido de la sentencia como tal. Para darles culminación de esta introducción que estamos haciendo al control constitucional, le estoy dejando algunos enlaces de información relacionada con lo mismo. Sería bueno y estoy seguro que es de gran utilidad para ustedes como abogados, que revisemos. Ahí tenemos los links que podemos bajar y que podemos ver y que podemos sentarnos a estudiar esta información como tal, que son de vital importancia para nosotros en la clase posterior, entender o debatir con respecto a al control constitucional como tal. Entonces, ahí vemos las diferentes instituciones que nosotros podemos leer y estar pendientes para lo mismo. Es fundamental para el abogado defensor revisar todas estas actividades, pero es fundamental o es de prioridad para los jueces tener claro estas actividades para poder dar una sentencia pedagógica, como debe ser una sentencia de un tribunal, debe ser pedagógica y muy pulcra para que podamos entender la relación que existe de esta información con los casos específicos que se tratarán en dicho aspecto. Y el fiscal debe de manejar con mucha sapiencia todas estas normas internacionales para poder estar inmerso en la constitución de nuestro país. Por lo tanto, les invito a que hagamos estas lecturas para poder tener una buena clase interactiva con respecto a los controles constitucionales, los cuales decíamos que estaban inmersos en la Constitución. Debemos de revisar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, debemos revisar las acciones de amparo, debemos de revisar, en fin, la jurisprudencia, y debemos revisar todo lo que está relacionado con respecto a los controles, y de esta manera estoy seguro que vamos a aprender y vamos a salir con mucha sapiencia de esta actividad que es fundamental. Desde mi punto de vista, creo que es una de las ramas fundamentales del derecho constitucional, por cuanto debemos de manejarlo a la perfección para poder tener una culminación con cualquiera de las actividades donde estemos nosotros inmersos como tal. Buen apetito, buenas tardes, y les felicito nuevamente por estar en esta formación académica a través de esta prestigiosa institución que les está dando la formación como tal. Y el prestigio de la institución justamente son ustedes como doctorandos, por su gran experiencia y por su currículo, por los cuales fueron seleccionados. Buenas mañanas.